Es un futbolista extraordinario, un jugador de muchísimo nivel que lleva tiempo en nuestra agenda. Ya hace años que lo seguimos y, más recientemente, ha vuelto a aparecer con fuerza entre nuestros objetivos, porque sinceramente me parece un jugador magnífico, y es una grandísima noticia que esté compitiendo en la Liga Española. Y si hablamos de deseos, ya sabes cuál es el regalo que muchos están pidiendo. Con 28 años, a meses de firmar un mundial espectacular, estamos hablando del extremo izquierdo más en forma del planeta. Campeón en Portugal con el Porto, campeón en Inglaterra con el Liverpool, pieza decisiva en el Bayern Múnich. Cuando yo pido al mejor extremo zurdo del mundo. Lucho Díaz te arregla cualquier problema. No se cansa de eliminar rivales en el 1 contra 1. Necesitas un extremo que viva dentro del área, que llegue siempre de frente al arco y se harte de marcar goles. Traes a un tipo así y de repente se acaban muchos dolores de cabeza. Mbappé lo dejas fijado como 9, ahí donde no para de marcar. Ya fue bota de oro jugando de delantero centro con el Real Madrid y tiene todas las papeletas para volver a hacerlo, incluso para ganar Balón de Oro. Ahora imagina ponerle al lado a un jugador que lo asista sin invadirle el espacio, que no compita con él, sino que lo potencie. Hoy Mbappé es probablemente el mejor centro delantero del mundo, un goleador incansable. Ponle a Lucho Díaz al costado y el misterio se termina. Florentino Pérez acaba de poner sobre la mesa la propuesta más atrevida de la década para llevar a Luis Díaz al Bernabéu. El precio a pagar, sacrificar a la gran joya del futuro, Endrick. En Múnich no salen de su asombro. El Real Madrid sabe que necesita un extremo con el desequilibrio del colombiano y ha lanzado un dardo directo al corazón de Alemania. No se habla solo de dinero, se plantea un trueque jugador por jugador, más una cantidad que marea. Atención a las cifras. El Bayern exige 100 millones, pero Florentino es consciente de que el club bávaro está obsesionado con el potencial de Endrick. La propuesta final sería clara. El brasileño rumbo a la Allianz Arena y Lucho Díaz aterrizando en Madrid para convertirse en el socio ideal de Mbappé. Muchos opinan que sería un error histórico desprenderse del porvenir del club por un futbolista de 28 años. Otros sostienen que, con Lucho, el Madrid estaría en posición de ganar la Champions de inmediato. La gran cuestión es, ¿quién saldría realmente beneficiado en esta operación? Se trata de una noticia tremenda, una auténtica bomba de mercado que llega de la mano de Florentino Pérez, no sin antes enviar sus deseos de felices fiestas y agradecer la fidelidad de la afición. Sí, hablamos de Lucho Díaz y del Real Madrid. El propio Florentino lo ha calificado como un jugador magnífico y ha reconocido que ha estado en sus planes tanto en el pasado como en el presente. El presidente quiere ver al colombiano vestido de blanco y brillando en la Liga Española. Por eso Florentino decide que Lucho Díaz pase a ser prioridad absoluta. El colombiano, que la está rompiendo con el Bayern Múnich y presenta estadísticas impresionantes, hoy mismo se puede considerar como mínimo top 5 en la carrera por el Balón de Oro. Su nivel es descomunal. El presidente está enamorado de su estilo. Ha revisado sus goles, sus regates, su capacidad para decidir partidos y le ha dejado claro a la dirección deportiva que es un objetivo primordial para el Real Madrid. En su momento, ya hubo técnicos que quedaron deslumbrados con él en enfrentamientos europeos, cuando brilló ante rivales como el Bayern Leverkusen y equipos de Premier. Desde entonces, algunos en el club lo tienen marcado en rojo. Se sabe también que Vinicius ha bajado notablemente su rendimiento, y en ese contexto, el reemplazo ideal que muchos imaginan es precisamente Lucho Díaz. La prensa apunta que el Bayern no se sentaría a negociar por menos de 100 millones, más la inclusión de un jugador, y ahí es donde entra el nombre de Endrick, que no atraviesa su mejor momento en el equipo blanco y vería con buenos ojos una salida inmediata del conjunto de Florentino. Mientras tanto, Luis Díaz vive otra realidad. Está en un pico de forma espectacular, prácticamente imparable, y eso es exactamente lo que el Real Madrid persigue. El club busca sangre nueva, ambición, jugadores que hoy estén dominando el escenario europeo. Y la idea de juntar a Lucho Díaz con Mbappé seduce a todos. Un extremo que filtre balones, ataque los espacios y al mismo tiempo sea una amenaza constante de gol, como ya hace con Harry Kane en la Bundesliga. Muchos se preguntan cómo es posible que Kane lidere la tabla de goleadores en Alemania. La respuesta pasa, en buena parte, por un tal Lucho Díaz, que
que no deja de producir ocasiones. Esa es la visión de Florentino, rodear a Mbappé de perfiles excepcionales, futbolistas que contribuyan tanto en ataque como en defensa y que multipliquen las opciones de gol del equipo. El elegido es el colombiano Luis Díaz, un jugador que ya ha demostrado que puede asociarse de maravilla con laterales ofensivos y mediocampistas creativos y que encajaría a la perfección con la estructura del Real Madrid. La prensa mundial no habla de otra cosa. Florentino tiene entre ceja y ceja al colombiano y sabe que se trata de un talento de talla mundial. El club también es muy consciente de lo que significa el mercado colombiano para su marca. Ya lo vivieron con figuras como James Rodríguez o Freddy Rincón, que dejaron una huella importante en la historia blanca y fortalecieron la imagen del Real Madrid en todo un país. Por eso, más allá del aspecto deportivo, se entiende que Lucho Díaz representaría un impulso enorme en términos de marketing, audiencia y conexión con una afición apasionada. Desde España hasta Argentina, pasando por Alemania y toda Latinoamérica, los medios debaten si el intercambio con Endrick sería una genialidad estratégica o una locura irreparable. En resumen, Florentino Pérez ve en Luis Díaz mucho más que un extremo eléctrico. Ve a un líder ofensivo listo para explotar el prime de Mbappé, a un jugador capaz de decidir eliminatorias y a un símbolo para consolidar la presencia del Real Madrid en el mercado colombiano. Ahora la pelota está del lado de los despachos. ¿Arriesgar el futuro con Endrick para apostar por un presente inmediato con Lucho Díaz? La discusión está abierta. ¿Tú qué opinas de todo lo que se está diciendo en España, en Alemania, en Argentina y en el resto del mundo sobre esta operación que podría cambiar la cara del Madrid? Y ahí es donde el debate se vuelve aún más intenso, porque no solo se trata de nombres, sino de identidad. ¿Qué Real Madrid quiere construir Florentino para los próximos 5 años? Uno que apueste por consolidar el presente inmediato alrededor de Mbappé, rodeándolo de jugadores ya hechos como Lucho Díaz, o uno que se permita esperar la explosión definitiva de Endrick, asumiendo los altibajos de un talento adolescente que todavía está en fase de adaptación al fútbol europeo. No son dos caminos compatibles. Esta operación obligaría al club a elegir. En el vestuario también habría impacto. La llegada de Lucho Díaz alteraría por completo el mapa de roles en ataque. Vinicius, que hasta hace poco era intocable como dueño de la banda izquierda, se vería obligado a recuperar su mejor versión o aceptar una competencia brutal por el puesto. Rodrigo, que ha estado alternando entre la derecha y posiciones más centradas, tendría que redefinir su encaje en un frente ofensivo en el que Mbappé y Lucho absorberían gran parte del protagonismo. Es una jugada deportiva y emocional, porque toca jerarquías internas. Desde el punto de vista táctico, muchos entrenadores analizan el panorama y coinciden en algo: un triángulo ofensivo formado por Mbappé como 9, Lucho Díaz partiendo desde la izquierda y un tercer atacante flexible por derecha convertiría al Real Madrid en un equipo prácticamente indescifrable. El colombiano fija defensas, arrastra marcas, obliga a los laterales a retroceder. Mbappé ataca el espacio central y el tercer delantero, o mediapunta, se mueve entre líneas. Si a eso se suma un centro del campo creativo, el volumen ofensivo sería demoledor. Pero el romanticismo se estrella contra las cifras. 100 millones más Endrick no es una operación menor, es un mensaje al mundo. Significa admitir que el proyecto a largo plazo alrededor del brasileño quizá no termine de despegar en el Bernabéu, o que el club no está dispuesto a esperar lo que haga falta. También implica asumir el riesgo de que Endrick explote en el Bayern y se convierta en el jugador que muchos imaginan. Un delantero total, capaz de dominar Europa durante una década, pero vistiendo otra camiseta. En Alemania, mientras tanto, ya se fantasea con ese escenario. Imaginan a Endrick creciendo en un contexto más tranquilo, menos expuesto mediáticamente que el Real Madrid, en una liga donde históricamente los talentos jóvenes tienen espacio para equivocarse y madurar. El Bayern vería cumplido su deseo de asegurarse a una de las grandes promesas del fútbol mundial, al mismo tiempo que cede a un jugador que, aunque decisivo hoy, está entrando en la etapa de plenitud más corta de su carrera. En España, la discusión también toca la memoria reciente. Muchos recuerdan el impacto de fichajes como el de Cristiano Ronaldo, que llegó en plena madurez futbolística para marcar una era, y se preguntan si Lucho Díaz podría generar algo
algo similar desde su rol de extremo. Otros señalan ejemplos opuestos, jóvenes que se marcharon demasiado pronto antes de demostrar si estaban realmente preparados para sostener el peso de la camiseta blanca y que terminaron floreciendo lejos del Bernabéu. El propio entorno de Lucho mira la situación con ilusión y cautela. Por un lado, vestir la camiseta del Real Madrid y compartir delantera con Mbappé es el sueño de casi cualquier jugador ofensivo del mundo. Por otro, abandonar un Bayern donde es pieza clave, figura de vestuario y referente en el campo no es una decisión menor. Cambiar de liga, de idioma, de cultura y de exigencia implica un proceso de adaptación que no siempre es inmediato, incluso para futbolistas de su nivel. Los agentes, los directores deportivos, los analistas financieros, todos ponen números sobre la mesa. ¿Cuánto se puede amortizar de un fichaje así en términos de marketing, venta de camisetas, derechos de televisión, audiencias en Latinoamérica? ¿Qué supondría para el Madrid consolidarse todavía más en el mercado colombiano, donde la pasión por el fútbol se traduce en una fidelidad casi religiosa? Y, en paralelo, ¿cuánto se arriesga al dejar ir a un talento como Endrick, que también tenía potencial para convertirse en ídolo global? En el plano emocional, la afición está dividida. Hay quienes no quieren ni oír hablar de vender a Endrick, porque lo ven como la próxima gran bandera del club, el heredero de una nueva generación. Y están los que viven el presente, los que dicen, si con Lucho Díaz y Mbappé tenemos la opción de dominar Europa ya, hay que hacerlo ahora. El fútbol no espera. Las redes sociales hierven, los programas de tertulia se alimentan de esta posible operación y cada declaración de Florentino es analizada con lupa. Lo que parece indiscutible es que el interés es real. Florentino no habla así de cualquier futbolista. Cuando él repite que un jugador es magnífico, que le encanta cómo compite, cómo encara, cómo aparece en los grandes partidos, es porque algo se está moviendo detrás del telón. Quizá todavía falten pasos, quizá el Bayern se mantenga firme en sus pretensiones, quizá Endrick recupere su mejor versión y cambie el guión. Pero el simple hecho de que este escenario esté sobre la mesa ya dice mucho del momento actual del Real Madrid. Si finalmente la operación se concreta, estaríamos ante uno de esos traspasos que se recuerdan durante años, para bien o para mal. Si el Madrid gana Champions con Lucho y Mbappé, todos dirán que fue una jugada maestra. Si Endrick se convierte en la gran estrella del Bayern, muchos señalarán esta decisión como un error irreparable. Es la naturaleza de los grandes movimientos. No hay términos medios. O entras en la historia por la puerta grande, o quedas marcado como el presidente que dejó escapar al próximo fenómeno mundial. Hasta que haya una decisión definitiva, el reloj sigue corriendo y la presión aumenta. Los dirigentes hacen cálculos. Los entrenadores imaginan sistemas. Los jugadores miran de reojo las noticias. Y la hinchada solo quiere respuestas. Lo único claro es que Florentino Pérez ya ha mostrado sus cartas. Quiere ver a Luis Díaz vestido de blanco. Quiere que su desborde y su carácter se sientan en el Bernabéu. Y está dispuesto a plantear una de las ofertas más arriesgadas de su mandato para conseguirlo. Y ahora la pregunta vuelve a ti. Si estuvieras sentado en el despacho de Florentino, ¿firmarías ese papel? ¿Entregarías a Endrick y una cifra millonaria para ver a Lucho Díaz asociándose con Mbappé desde ya, sin esperar al futuro? Porque al final, más allá de los números, esta no es solo una decisión de mercado, es una elección entre dos formas de entender el tiempo en el fútbol, vivir el ahora o proteger mañana.